¿sabes qué? ¿Presentalo vos a todos directamente o querés presentar a los mastólogos o a los oncólogos? Lo mismo, si quieres presentar vos a todos. Presentar a todos, listo. Vale. Presenta a todos. Yo tenía otro abajo. Bueno, no importa. Está en lo mismo. Bueno, retomamos la última actividad, la primera parte de la última actividad. La sesión interactiva St. Gallen 2025. Convocamos a los panelistas de esta primera parte, la doctora Carola Aleman, médica mastóloga del Hospital Italiano de Buenos Aires, el doctor Andrés del Castillo, mastólogo de la Unidad de Mama IMGO de Córdoba, el doctor Gonzalo Gómez Aguín, médico oncólogo, jefe de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Alemán de Buenos Aires, la doctora Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología del Instituto Ángel Rofo, Valeria, el doctor Augusto Alba, especialista en oncología radiante de MEVA Terapia y el Hospital Italiano de Buenos Aires, y el doctor Lisandro Benítez Gil, mastólogo, director del Centro de Mastología SEMA de Rosario. ¿Lisandro? Subió antes, ya sabía. Bueno, les explicó Adrián al final de la anterior un poco la dinámica, así que arrancamos con esa. Sí, un minutito para que tengan ya el menti preparado. Sí, la tecnología es hasta 45. Cristina, ¿no está? Ya se fue. Bueno. Vamos con la primera pregunta. Ahí la pueden leer todos, ¿no? Pero la vamos también leyendo. ¿Se deben realizar pruebas genéticas a todos los pacientes con diagnóstico reciente de cáncer de mama triple negativo en etapa temprana? Es válido para esta y para todos los dos paneles, ¿no? La característica que nos tenemos puesta acá no estaba en St. Gallen, así que no discutamos si la edad, si la medida, ¿no? Es lo que hay. Nos atenemos a eso. Bueno, ya cuando responden así una tendencia tan clara, no va a modificarse. Pueden seguir votando, pero está claro cuál es la respuesta, ¿no? Tenemos nuestro panel. ¿Quién quiere arrancar opinando de esta pregunta? Andrés. Sí, buen día para todos. Bueno, un poco viciado tuve la suerte de estar allá, así que conozco bastante el resultado y estas cosas, pero sí, la tendencia, sobre todo en triple negativos, lo que se votaba y lo que se hablaba allá, que independientemente de la edad, 50, 60, 70, 80, si es triple negativo es pedir una prueba genética. Nosotros, por lo menos en Córdoba, no lo hacemos de rutina a cualquier edad. Creemos que la línea de corte puede ser 60, 65, caso a caso, pero no en nuestra práctica, por lo menos a todas las pacientes triple negativo no hacemos panel genético de rutina, ¿no? ¿Es una decisión propia o también es por accesibilidad? No solo accesibilidad en cuanto a cobertura, sino a pruebas y a genetistas, a especialistas, ¿no? Que a veces también se da. Yo trabajo en 2 unidades de mama, en el cual hay más accesibilidad y menos accesibilidad si es público o privado. Creo que pasa más por cuánto es lo que, si voy a encontrar alguna mutación, una paciente quizá sin antecedentes familiares y el simple hecho de ser triple negativa a una edad muy tardía, hay una cierta posibilidad, pero es muy baja. Habría que conversar caso a caso si realmente, no sería una cuestión solamente de accesibilidad, sino realmente si vamos a encontrar alguna mutación, si una paciente no muy bien con un asesoramiento concreto, con antecedentes familiares y alguna cosa más como para Bueno, en algunos casos también si con esa mutación vas a tomar alguna conducta, ¿no? Si sumamos las edades, ¿no? ¿Sigo? Abramos a las otras opiniones. Sí, un poco pasa esto, ¿no? Yo creo que menores de 65, 60 años, yo creo que se lo pedimos a todos, incluso tal vez lo pedimos nosotros y después la derivamos al especialista para el asesoramiento genético. Tal vez en edades mayores, bueno, se discute o tal vez se deriva al asesor genético para que termine decidiendo si lo pide o no lo pide. También como sabemos que puede impactar en el tratamiento, en muchas ocasiones también lo pedimos, dependerá de la edad, del estatus, de cómo esté su calidad de vida para ver si eso también va a impactar o no según el resultado. Pero bueno, en general sí, yo creo que todas deberían tenerlo. Lisandro.
No, yo quería hacer un comentario en relación a prevalencia, porque tengo una experiencia particular en SEMA, en Rosario, porque arrancamos temprano haciendo asesoramiento y testeo, y se nos armó un cuerpo importante de pacientes, y arrancamos con un 25% de prevalencia para estas pacientes, de testeos positivos para RCA1, 2, y ahora estamos en un 17, 18. O sea, es muy frecuente. La razón para pedirlo está ahí, primero que nada. Y más aún, con lo que van a comentar los compañeros seguro, cómo interviene sobre el tratamiento, el dato. Bueno, recordemos nuestra votación, 90-10 no redondeando, y vamos a ver qué se dijo en Viena. Bien, bueno, un poquitito más, un 5% más allá que no. O sea, no vamos a analizar lo que se dijo allá más cuando coincidimos, ¿no? Creo que esta pregunta no da para que sigamos mucho más, sobre todo por el tiempo, ¿no? La segunda pregunta, la que viene ahora, también la extractamos de la parte de allá que titulan como genética. Acuérdense que hubo 120 preguntas y elegimos 24 acá, ¿no? ¿Recomendaría la mastectomía bilateral en mujeres con una mutación BRCA de 65 años o mayores? Bueno, también quedamos, ¿no?, redondeando en un 70-30, la postura más conservadora actual, ¿no es cierto?, de que no recomendar así indefectiblemente este tipo de cirugía en esa mutación BRCA2 y de 65 o mayores. Sí, un poco estoy de acuerdo. Creo que es una discusión a tener con el paciente. Un poco. Un poco no. No, bueno, ¿por qué esto? Dándole pie a que el paciente también elija. Por eso un poco. Digo, me parece que la recomendación es que no, pero si la paciente tiene miedo a la recaída, miedo al cáncer, miedo a... y porque tiene muchos antecedentes. El paciente debe elegir siempre, pero nosotros también los vamos perfilando. Uno no se inclina. Los vamos perfilando a los pacientes. Totalmente. No me inclino a indicarlo, pero si el paciente lo quisiera, acepto, digamos. No se lo niego. El trabajo que presentó Santiago ayer, un poco, y ahora que la pregunta viene quizá un poco por ahí, porque después dan diferentes edades y diferentes mutaciones. Si es BRCA1, ¿qué edad tiene? Claro, acordémonos acá que es solo BRCA2, ¿no? Exactamente, BRCA2 y esta edad, en principio, lo que se hablaba en el panel en general, mientras más edad tiene y menos peso o peso de incidencia de cáncer de mama tenga, en principio esta paciente con otra edad más joven, BRCA1, quizá se va a invertir el orden. En este caso, creo que concuerdo con el panel que uno sería mucho más conservador. Ahí no especifica si está con un cáncer de mama en el momento o no, y menos si no tiene cáncer, no tendría indicación. No, pues se entiende que no, porque es mastectomía bilateral profiláctica o reductora de riesgo bilateral, ¿no? Sino una sería terapéutica y la otra reductora de riesgo, ¿no? Bien. Bueno, tampoco creo que da para más esta pregunta, ¿no? Bueno, todas dan para más, pero parecido, ¿no es cierto? 60-40 en este caso, un 10 de diferencia. Muy bien, vamos avanzando con el in situ. Ahí lo leen, mujer de 55 años. Esta pregunta, recuérdenla, igual va a seguir ahí presentada porque después la hacemos con otra edad, ¿no? En la siguiente. 55 años, calcificaciones en una mamografía de screening con un grupo menor a 1 centímetro. Claro, perdón, faltó eso, iba a decir, falta un pedacito del texto que estaba... Ahí estaba justo por aclararlo y apareció. El resto de la información. Es un in situ, grado 2, receptores positivos, resonancia negativa. Como próximo paso, ¿usted qué indicaría, no? Bueno, esta pregunta evidentemente apunta, ¿no?, al posible desescalamiento, como se vio ayer, hasta de no operarlas. Está claro que somos partidarios. Ahí hay un 96, ¿no? Claro, es tan alta la columna que quedó tapada. 96, gracias. 96% lo operamos, ¿no? Solo el 4 en este grupo propondría, ¿no?, el control anual sin cirugía y, bueno, también dentro de la variante de no operarla, darle hormonoterapia. Es una minoría, pero es curioso, ¿no? El que no la opera acá tampoco le da, si la leyeron bien, tampoco le da hormonoterapia, ¿no? No sé si la leyeron bien. Bueno,
analicemos esta, todavía a los oncólogos Sí. no les llega el turno. Tal cual. Cuando quieran pueden opinar, por Sí, supuesto, ¿no? Hasta el momento, obviamente, nos encantaría cada vez desescalar. Se estuvo hablando todo el día de ayer y hoy con respecto a, bueno, está el COMET, está el Europa Trail, están varios trabajos en curso que se fueron explicando entre ayer y hoy, pero hasta el día de hoy, y más esta edad más joven, 65, 70, en otros escenarios, quizás estaríamos más proclive o solo cirugía, o cirugía más hormono, o cirugía radioterapia, pero en esta paciente, cirugía seguro, y después discutir qué tipo de radioterapia, APBI o algún otro tipo, hormonoterapia, sí, no, pero bueno, cirugía sin lugar a duda hasta el día de hoy. Bien. Esta paciente debe operarse. Ahora seguimos con el tema, pero cambiamos la edad, ¿no? Allá todavía manteniendo el 55, nosotros 96, ellos el 90 lo opera. Sí es un poquito más lógico lo que yo decía, ¿no? El que no lo opera, allá por lo menos le da tamoxifeno, ¿no? El 8%. Bueno, endocrinoterapia, ¿no? Acá habíamos quedado en 0. La pregunta se mantiene, pero ahora la hacemos a los 70 años. Fíjense que el resto de las características son similares. Bueno, quedamos en un 80-20, ¿no? Fundamentalmente acá el cambio de característica es la edad, otro no hay. Exacto. Lisandro. Sí, es la edad. Y bueno, estamos dándole vuelta al asunto. Yo tengo una opinión de que no tenemos nuevas herramientas para decidir distinto. Lo que estamos haciendo es intentando introducir una idea que la conocemos, quienes recorremos la mastología de hace años, desde Silverstein, qué sé yo, desde esa vuelta sobre pensar que con el tratamiento local solo alcanza porque no hay cambios en sobrevida con ninguna de las intervenciones que vamos a recorrer ahora cuando discutamos. En definitiva, es una opinión que se construye con la paciente en relación a la tasa de recaída que va a tener, que no va a ser tan baja. A los 70 años, ¿dónde está la doctora? Es una mujer joven para mí, con una expectativa de vida que puede tener 20 años y con una tasa de recaída a esos 20 años que puede andar por el 20-25%. Así que hay que dialogar sobre eso. Bueno, un poquito acá sí se da esa lógica, se dio acá en nuestro panel que el que no lo opera le hace endocrinoterapia, ¿no? Así que nosotros 86 la operamos. En Viena, bueno, o lo que reflejó Viena, un poquitito más progresista, podríamos decirlo, no porque sea mi postura, pero el 70 lo opera y se llega a un 20 que no lo opera, pero le da endocrinoterapia, y un 10, casi un 9, que ninguna de las dos cosas, que desescala los dos tratamientos, ¿no? Lo que se habla hoy de desescalar muchas cosas juntas a veces es difícil, ¿no? Acá desescalan la cirugía y la hormonoterapia. Bueno, avancemos. Mujer de 40 años, ya operada, eso no se discutió en esta pregunta. El resultado es un carcinoma ductal in situ, grado 2, que mide entre 1 y 2 centímetros con receptores hormonales positivos. Como terapia adyuvante, recomendaría. Bien, acá se pueden desescalar las dos, ¿no? Sí, un poco yo estoy de acuerdo a la elección, ¿no? De la radioterapia y endocrinoterapia. Como decíamos antes, sí, a todas las operaríamos. Si son más jóvenes, más aún. Y el tema de escalar la radioterapia o no, yo creo que un poco la edad influye en esto. Tal vez en aquella mujer de 70 años no le hubiéramos hecho rayos, es a discutir, o se puede hacer una radioterapia intraoperatoria o una PBI. En el caso de las mujeres más jóvenes me parece que está bien, o coincido con los rayos y la endocrinoterapia. En esta paciente, el ERT-Eugino 2804 es el que nos permite descalar un poco la radioterapia, pero no está dentro de las características de la paciente. Exacto. En realidad son pacientes Acá apuntaron de 70 a años. omitir solo Sí. 40 años. Sí, por eso son pacientes mucho más añosas, ¿sí? Donde también algo muy importante, que cuando uno ve la tabla del trabajo, los márgenes dice que tienen que ser mayores a 2 milímetros, ¿sí? Pero la mayoría de los pacientes tenían un margen mayor de 1 centímetro, por eso también... No, pero perdón, acá es medida. Acá, digamos,
da a entender que son márgenes negativos. Sí, pero el tamaño del margen, también aclaro eso, para descalar tratamientos hay que tener en cuenta el tamaño del margen. Bueno, entonces nuestra votación súper tradicional. Hacemos lo que venimos haciendo y evidentemente demostramos acá, a modo de encuesta, seguimos haciendo, ¿no? La operamos, ya está, eso estaba implícito en la pregunta, se irradia, no aclaramos la modalidad y le damos hormonoterapia. Bueno. El 100 nuestro allá se transformó en un 63. Acá sí empezamos a encontrar diferencias un poco más importantes que en las anteriores, ¿no? ¿De esto opinan algo? No, lo mismo. Lo que nos sucedía con varios colegas que estuvimos allá, Francisco, a lo largo de los días se iban dando temas y tópicos con respecto a esto, entonces a veces lo que llegábamos el sábado, que venías bastante influenciado un poco con las charlas previas, porque uno, la verdad que 40 años... Deberían preguntar acá qué vas a hacer a la semana siguiente. Claro, sí, yo creo que uno empieza el miércoles a la tarde, jueves, viernes, sábado, y bueno, viene muy apabullado con mucha información tan moderna, tan interesante, pero después hay que ver si esto el lunes a la mañana con la paciente, decir no irradiar o solamente seguimiento, bueno, ya sabemos lo que son los consensos y estas votaciones, ¿no? Hicimos el mismo caso, incluso allá hubo algunas preguntas que se repitieron con 4 edades distintas, digamos, lleva mucho tiempo y es más complejo. La pregunta que acabamos de analizar con 40 años de edad, ahora la hacemos a los 70. Repito, las características se mantienen. Bueno, la diferencia es que un 10% desescala la hormonoterapia. Sí, esto dije, a los 40 años, 50, 60... Dale, Elisandro, por favor. No, que este sí es de criterio de inclusión del RTOG 9804, ¿no? Y bueno, ese trabajo creo que hace 2 años tuvo una actualización y mostró una tasa de recaída o una diferencia de 15 contra 6 o 7, me parece, en recaída entre los dos grupos, irradiada y no irradiada. Por lo tanto, no tenemos argumentos para no irradiar esas pacientes, excepto que tengamos una expectativa de vida corta o factores de riesgo para complicaciones de la radioterapia. Tal cual, coincido plenamente. También este paciente no solo disminuye la recaída en un valor absoluto de un 8% en ese trabajo, la recaída local, sino también previene las recaídas en formas invasivas, por lo cual eso también tiene un impacto en la mortalidad. Por eso en pacientes que van a tener expectativa de vida, que están bien, uno los ve en el consultorio, uno les iría recomendando la radioterapia. Y una pregunta les hago al panel, basado en todo lo que se ha presentado, más allá de la votación en sí misma, ¿hay alguna paciente a la cual se le puede bajar la intensidad del tratamiento y no darle radioterapia o ambas? ¿Cuál sería la paciente que ustedes en su clínica no le en un sentido, a todas y ninguna. En definitiva, con lo que estamos jugando con el riesgo de tener un evento invasor. Ese riesgo de evento invasor en pacientes seguidas a largo tiempo no supera el 15%, según la serie 20. Bueno, en ese diálogo con la paciente que tenemos adelante, edad, expectativa de vida, otros factores de riesgo, etc., uno va construyendo la indicación, me parece. Y es por ahí donde nos queremos meter a intentar desescalar. Alguna evidencia hay, pero no lo hacemos. Claro. Tal cual, sí. Bueno, acá se discutió un poco el COMET. Esto entraría para un in situ de bajo grado, es grado 1 2, más de 40 años, así que entraría para el COMET. Europa es para invasor, el Europa Trial es para invasor, pero tiene 70 años, podría hasta entrar, así que, digamos, son trabajos cortos, la evidencia no es del todo clara, pero hay otros trabajos ya en nivel 1, que en más de 70 años o se puede omitir radioterapia, que no lo hagamos otra cosa, puede hacer o una radioterapia mucho más corta, una semana, APBI. Creo que esta es la paciente súper ideal para, bueno, Centinela no, porque es in situ, pero para o no irradiar, o irradiar cortamente, o una endocrino dirigida con la paciente, según comorbilidades, o más corta. Bueno, en fin, pero creo que si esta paciente no se desescala,
es como que no habría paciente para desescalar, ¿no? Bien, para finalizar, ¿alguno de los oncólogos, alguna opinión? Valeria, por ejemplo, o Gonzalo. Me parece que la pregunta va dirigida si hacemos hormonoterapia o no. Digamos, si estos dos ejercicios son acá más sobre... podés escalar las dos cosas juntas si querés, la radioterapia y la las dos cosas hormonoterapia. juntas, pero Claro. acá estamos discutiendo si se desescala, qué se desescala, ¿no? Y se puede desescalar también la hormonoterapia. Nosotros en el hospital, ahí estaba Alfredo, les pedimos que los in situ no nos lo manden a nosotros y que lo manejen los mastólogos. Y normalmente terminamos optando por hacerle hormonoterapia y radioterapia a casi todos los in situ, porque siempre lo discutimos en Ateneo. Esto se puede omitir, y normalmente terminamos no omitiendo. Ok. Valeria. Nosotros sí Sí. descalamos en radioterapia, perdón. Hacemos radioterapia intraoperatoria en este grupo de mujeres y el BabyTam. ¿Vale? No, respecto a la endocrinoterapia, los datos no son tan homogéneos, por eso estamos discutiendo si usarlo o no. En términos generales, sí, reduce la mortalidad, el riesgo de eventos en cualquier escenario que tenga que ver con el cáncer de mama invasor o in situ. Más o menos a la mitad. Ok. Lo que pasa es que cuando fuimos a los trabajos específicos, el B24, el trabajo inglés, australiano, neozelandés, a uno le reduce el invasor, al otro no, a uno le reduce el evento contralateral, al otro el evento Es ipsilateral, lo etcétera. discutible de esos trabajos y resultados claros hay de uno solo, que fue lo que se analizó ayer, ¿no? Bueno, veamos la votación allá en San Galen. La columna tradicional, la de seguir operándolos, obviamente, irradiando y dando la hormonoterapia, se achica bastante, un 27%, ¿no? Bien, y solamente, no es menor, un 36% que desescala las dos cosas, ni las irradia ni les da hormonoterapia. Pasamos a enfermedad invasora. Una mujer de 60 años fue diagnosticada con un cáncer de mama temprano. La biopsia core mostró un carcinoma ductal invasor, grado 2, un luminal, ¿no es cierto? Receptores de estrógeno y de progesterona positivos, HER negativos. Examen físico y ultrasonido axilar fueron normales. ¿Hasta qué tamaño tumoral consideraría usted omitir la biopsia del ganglio centinela? Estas fueron las mismas opciones que hubo allá. Si las cambiábamos o si sacábamos alguna, aunque parezcan muchas, no podíamos comparar las respuestas, ¿no? Creo que está en números absolutos ahora y no en porcentajes, ¿no? A ver, Ezequiel, ¿estamos con porcentajes? Porque no sumo 100. ¿Suma 100? ¿Suma 100? 70. Sí, suma 100. Bien. Bueno, igual es claro, ¿no? Bueno. Es obvio que por más sound, por lo menos por el momento, por más insema que hayamos discutido, estamos más cómodos y acá el panel, el público, estamos representados todos, ¿no? No solamente los cirujanos, hacemos el ganglio centinela o preferimos, ¿no?, que lo hagan independientemente del tamaño. Ahí sumamos a todos los panelistas. Sí, un poco como se discutió hoy a la mañana, yo creo que hoy seguimos todos indicando el ganglio centinela a pesar del tamaño y de los trabajos publicados. Tal vez aquella mujer más añosa, más grande, dejaríamos de hacer el ganglio centinela, pero si no, también si queremos descalar lo mismo en radioterapia y hacer una radioterapia más localizada, como podemos hacerlo en el hospital, por ahí el grupo del Sound incluye esas pacientes de muy bajito riesgo, que es a la misma que le podemos hacer el descalamiento de los rayos. Entonces es muy difícil identificar a quién no le haríamos el ganglio centinela. Sí, acá apuntaron a una paciente intermedia, ¿no? Pusieron una edad, 60 años, temprano, por supuesto, no pusieron una de 40 ni una de 80, que los porcentajes seguramente cambiaban, ¿no? Valeria, ¿te sentís cómoda con la paciente que viene sin centinela? No,
No, todavía los oncólogos no nos sentimos cómodos. Está bien, es cierto, ya aprendimos, sabemos que las cifras son muy bajas de positividad de la axila y que esta paciente por ahí, teniendo un grado 2 y teniendo un tumor pequeño, seguramente no califique para ninguno de los inhibidores de ciclinas. La verdad es que tener información con un ganglio centinela nos deja más tranquilos. No sé, Gonzalo, si vos opinás. Sí. No sonaste muy convencido. No, es que no estoy muy convencido. Soné como estoy. A mí me parece que vamos a terminar omitiendo muchos centinela que hoy estamos haciendo. Seguro. Y un poco mi reflexión a esta parte es que, digamos, nos cuesta adoptar conductas, digamos, por fuera de lo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Digamos, hay como una resistencia a cambiar en el mundo entero, ¿no? Y en particular creo que acá en Argentina, con respecto a, o sea, esto que decíamos recién en el ICITU, omitir la hormonoterapia, omitir la radioterapia, siempre se discute, todos lo sabemos que podemos hacerlo, pero siempre cuando tenemos que tomar la decisión, Sí, terminamos yendo hacia el maximalismo, digamos, hacia arriba, en general. Y esto refleja un poco todo esto, ¿no? Lo dijo Burstein también en plena votación, que fueron pasando una serie de votantes y votaciones, y dijo, bueno, abajo la New England y los artículos de la New England, sigamos con esto, porque lo que vos decís, cuesta cambiar el paradigma y cuesta incorporar todos estos trabajos en la práctica. A veces, hablemos del centinela para acá, 25 años de paradigma no lo cambiás con 2 trabajos nada más, que son interesantes y que todos conocemos y que posiblemente lo sigan cambiando, pero es un poco más lento, ¿no? Sí, esto es la parte quirúrgica y en la parte oncológica siempre es mucho más difícil. En la parte, digamos, en la parte médica es mucho más difícil desescalar que escalar, ¿no? Lo mismo, es un poco el mismo razonamiento. Esta charla, Francisco, si me permite un segundo, esta charla de axila la dio Cícero Urban, que todo es muy conocido por nosotros. Habló del Sound, como habló Gabriel esta mañana, habló del INSEMA. Realmente lo que se sintió en esa charla y la sensación es realmente que estamos haciendo muchos centinelas totalmente innecesarios, y lo que hacía hincapié el colega Cícero es que, bueno, que si el cirujano la hace, que después no vaya al radioterapeuta, al oncólogo y le digan por qué no la estadificaste. Que tiene que haber realmente una charla en conjunto, porque si no, queda mal alguna de las patas del equipo. Eso está claro que no es una discusión posterior, sino que hay que decidir las conductas antes, ¿no? En términos de adyuvancia, me parece que teníamos poco para aportar con la axila para esa paciente. Tal vez en campos de radioterapia, que ahí Augusto podría aportar. Fíjense que allá el 53% igual votó que seguía haciendo el vaciamiento, el centinela, independientemente, ¿no?, de la medida, ¿no? Los otros sí le ponen medidas, ¿no? Pero para los que no estuvieron, la sensación fue que el centinela va para abajo, digamos, ese mensaje fue más fuerte de lo que yo me imaginaba, digamos. 20. Fue bastante claro que hay una señal de ir hacia abajo con el procedimiento del centinela. Bueno, vamos a avanzar con la próxima pregunta. En una paciente con cáncer de mama triple negativo, axila clínicamente negativa, ¿cuál sería el tamaño tumoral para sugerir quimio-inmunoterapia neoadyuvante al estilo del Keynote 522? Bueno, va peleándose ahí la curva, o la barra, mejor dicho. A los oncólogos les gusta más irse de la guía. Bueno, parece que quedamos ahí con una votación, casi un 50%, considera el tamaño según el trial mayor o igual a 2 centímetros, pero hay un casi 40% que le haría con más de 1.5. Acá hablamos de inmunoterapia agregada a la quimioterapia. ¿Qué opinan los panelistas? Y axila negativa, ¿no? A ver, como bien dijiste, Facu, los criterios de inclusión eran a partir de 2 centímetros o axila positiva, ¿sí? Entonces, pensando en axila negativa, no tenemos evidencia prospectiva, pero cada vez más nosotros hacemos neoadyuvancia en tumores mayores de 1.5 y mayores de 1 también, si el tumor es palpable, con lo cual a uno le encantaría poder agregar la inmunoterapia
fuera de un contexto de restricción económica. Es decir, si vos me preguntás hoy, la evidencia es la que vos dijiste, los criterios del Keynote 522. Todavía están corriendo estudios, tanto de agregarle tumores más pequeños como de sacarle inmuno en adyuvancia, que todavía no tenemos evidencia. Sí, acá yo, digamos, tengo yo creo que neoadyuvancia con inmuno, o sea, lo hacemos, es un esquema tóxico, más tóxico que la quimioterapia sola, que ya es tóxica, y yo creo, o por lo menos para mí, los tumores de menos de 2 centímetros no tienen indicación de inmunoterapia hoy en día, los de más de 2 centímetros sí, lamentablemente no tenemos un biomarcador para seleccionar cuáles de los de más de 2 centímetros y axila positiva deben recibir este esquema tan tóxico, teniendo en cuenta que sin la inmunoterapia se curan el 75% de los pacientes, o sea que estamos sobretratando a un montón de mujeres, ya poniendo el punto de corte en 2 centímetros o más. Yo, digamos, en tumores de 1 a 2 centímetros, sí me parece la neoadyuvancia me parece bien. Agregar inmunoterapia, yo hoy no lo hago, no lo recomiendo. Bien, ¿y harías el esquema del Keynote de quimioterapia sin inmuno en ese grupo de pacientes que dijiste? En la neoadyuvancia de tumores de menos de 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros, normalmente hacemos acetax con dosis densa y con carboplatino. Carboplatino, bien. Sin inmuno. Perfecto. Veamos acá. La mayor parte del panel votó el 71% el punto de corte en 2 centímetros y fue menor que acá el de 1.5, un punto controvertido. Bueno, en una paciente, viene la próxima pregunta, con un tumor triple negativo que logra respuesta completa patológica con quimioinmunoterapia, nuevamente hizo un Keynote 522 adyuvante y tuvo respuesta completa patológica. ¿Usted qué haría? ¿Continuaría con la adyuvancia con pembrolizumab o suspenderían el pembro adyuvante? Y vemos ahí una clara tendencia a la mayoría completando la etapa adyuvante con inmunoterapia. Volvemos acá a nuestro panel. Empiezo yo. Hoy hay que completar los 9 ciclos de pembro porque así está el diseño del estudio y porque esta pregunta todavía no está definitivamente respondida. La sensación es que no es necesario. Esa es la sensación que yo tengo. Digamos, hay varios estudios con solamente inmuno en la fase neoadyuvante que tienen una sobrevida libre de enfermedad muy alta, parecida al Keynote 522. ¿Y cuánto aporta esos 9 ciclos adicionales postoperatorio? Bueno, eso pone en duda esto. Digamos, hay un montón de discusión sobre eso y hay estudios en marcha para desescalar esta parte del tratamiento, porque, de nuevo, la sensación de que esto es innecesario existe, y mientras más inmuno tenemos, más toxicidad también. Si bien la mayor toxicidad inmunomediada la vemos en la neoadyuvancia que en la adyuvancia, pero también hay toxicidad en la adyuvancia. O sea, la respuesta para mí hoy es que hay que continuar los 9 ciclos, con mucha duda de si eso aporta o no, y desde ya que si hay toxicidad y demás, si nos viene costando, lo más fácil de sacar es esto, ¿no? Bien, ¿vale? Sí, el estudio estuvo diseñado para contestar pembro sí, pembro no, en adyuvancia y en adyuvancia, y demostró sobriedad libre de enfermedad, sobriedad libre de evento y también sobriedad global, con lo cual hoy por hoy, como dijo Gonzalo, no estamos autorizados. No contestó si hacemos adyuvancia sí o no. Entonces, eso hay varios trabajos en curso, incluso también hasta ver la posibilidad de sacar las antraciclinas en la neoadyuvancia. Entonces, que son las 2 preguntas que nos quedan, si hacemos o no las antraciclinas y si hacemos o no el pembrolizumab en respuesta completa. Perfecto. Y esta fue la votación. También casi un 90% de los votantes en St. Gallen votaron por continuar con la etapa adyuvante con inmunoterapia. Vamos a la próxima. En una paciente... Te hago un comentario. Sí. Decíamos en el café que tratemos de traer esto a lo local, ¿no? Y si uno necesita, si un sistema de salud no le puede dar acceso a
a todas las pacientes a la inmunoterapia deberíamos hacer una excepción y priorizar que todas las mujeres reciban en neoadjuvancia. En una situación en donde no le podríamos, supongamos le podemos dar a la mitad de las pacientes que yo tengo en este sistema de salud, le puedo dar con triple negativo y que tiene indicación del 522, les puedo dar inmuno. ¿Cómo selecciono a quién sí, a quién no? Bueno, eso, esto normalmente es un ejercicio que no hacemos en Argentina, pero yo me quedaría tranquilo con que le den a todas al 100% y solamente la fase de neo. Bien. En una paciente con cáncer de mama triple negativo, axila clínicamente negativa, ya operada, ¿cuál sería el tamaño tumoral para sugerir quimioterapia adyuvante? O sea que esta pregunta es ¿a qué valor de corte del tumor, a partir de dónde damos quimioterapia adyuvante en triple negativo? No estamos hablando de qué esquema. Y está clara la tendencia que la mayor parte de nuestra audiencia indicaría a partir de 5 milímetros la quimioterapia. Un pequeño porcentaje, 10%, se va más de 1 centímetro. Y también tenemos, esto también lo comentaba Burstein porque dijo, che, yo también hago a veces después con 3 milímetros para arriba, pero es una minoría. Acá un 13%. ¿Qué opinan ustedes de la elección de punto de corte, Valeria, para quimioterapia adyuvante en triple negativo? En realidad, en la práctica habitual lo hacemos a partir de 0,5, si bien es cierto que hay varias revisiones retrospectivas, incluso el de Juan Pablo Leone, que hablaba que había beneficio marginal a partir del centímetro y claro, a partir de 1,5, pero en la práctica lo hacemos a nivel de 0,5. Bien, y una preguntita que no está acá en la votación, pero es lo que está en boga. ¿Qué piensan de los TILs? Que quizás es en este grupo de pacientes que podría tener un impacto mayor. En San Galen se votó distinto, ¿no? Se votó cada tamaño por separado. Ahora la vamos a ver. No cambiamos ninguna pregunta, algunas no, pero digo, se mostró sí. distinto, digamos, no se distribuyó así. No hagas problemas, por favor, pero, es lo que hay. No, lo que quiero decir... No me boicotees la mesa, por favor. No seas chiquilín. Lo que quiero decir es que a tumores de más de 1 centímetro, en general, salvo que tenga una contraindicación, comorbilidad y demás, la indicación está clara y todos en San Galen votaron y yo creo que acá todo el mundo está de acuerdo más de 1 centímetro porque el 100% puso o 3, 5 o 10, o sea, todos están de acuerdo con eso. Después de 5 a 10 milímetros, la mayoría de las pacientes, y la mayoría de nosotros recomendamos hacer quimioterapia a la mayoría de las pacientes por ahí somos un poquito ahí más, o por lo menos yo, empezamos a mirar otras cosas, la edad y demás. O sea, no es tan clara la indicación, por lo menos para mí. Sí, a la mayoría de las pacientes que yo veo con tumores de 5 a 10 milímetros le termino indicando quimioterapia. Y en los tumores de menos 5 centímetros, a muy poquitas, que es un poco esto que se traduce acá. O sea, la influencia de las TILs, mientras más en el hospital las TILs se informan en todos los triple negativos, así que las tenemos disponibles, y es una variable con la edad, las comorbilidades y demás que tenemos en cuenta para definir en estos tumores chiquitos, en donde no le damos sistemáticamente, automáticamente a todos, es un elemento que sí tenemos en cuenta. Cuando ves la guía, las guías nos dicen que no debemos tenerlos en cuenta, o yo los tengo en cuenta. Esta es la curva. Es lo mismo. No, boludo. Por favor, acá vemos la votación donde hay una clara tendencia similar a nuestra votación. A partir de los 5 milímetros, la indicación clara de quimioterapia. Y 3 milímetros también muy parecido, un 11% ya indicaría quimioterapia. Pero lo que no queda duda es que la mayor parte de los votantes indicarían quimioterapia a estas pacientes y no entramos en discusión qué tipo de quimioterapia. Otra pregunta. En la indicación de quimioterapia adyuvante, una paciente triple negativa con un T1N0, ¿usted recomienda esquemas con antraciclinas a partir de qué tamaño? Y este es el formato de la diapositiva. Vamos de 0,5 en adelante. Esta pregunta entonces es,
Adyuvancia, quimioterapia, antraciclinas. ¿A partir de qué tamaño le damos antraciclinas a un triple negativo? Es decir, tenemos una paciente de 6 milímetros, 8 milímetros, ¿qué quimioterapia le vamos a dar? Axila negativa. Vemos que más de 5 milímetros hay una mayoría que le estaría indicando antraciclinas a las pacientes y un 30% a partir de 1 centímetro. Veamos qué opinan. ¿Vale? A ver, es difícil. Nosotros aprendimos dos cosas en la adyuvancia de triple negativo, ¿no? En neo y después lo aplicamos en adyuvancia, que las dosis densas son efectivas en el triple negativo y que el agregado de carbo también es efectivo porque aumentaba la tasa de respuesta completa a patología. Entonces uno dice, bueno, eso lo puedo extrapolar a la adyuvancia, es decir, las dosis densas benefician a las pacientes triple negativas con antraciclinas y también el uso de carboplatino, digamos, se presentó en ASCO el año pasado. Ahora, el punto es, ¿hay alguna paciente la cual no haga antraciclinas? Sí, yo creo que ahí empiezan a jugar todos los otros factores, pero en general si ofrecemos una adyuvancia lo hacemos en nuestro centro con antraciclinas y con carbo. El 5% para el auditorio. Yo antraciclinas a partir de 1 centímetro me siento cómodo indicándolas, con el esquema que te digo, que es el esquema del 522 sin Pembro. Y en tumores de menos de 1 centímetro muchas veces usamos DC. Ahí por ahí me cuesta un poco más usar las antraciclinas. Es una pregunta que no tiene, y mi respuesta, lo que yo estoy diciendo no tiene mucha evidencia científica, ¿no? Pero eso es lo que nosotros hacemos. Y esta es la votación del panel de St. Gallen, donde el 43% pone el punto de corte más de 1 centímetro, o sea que todos los porcentajes van por arriba de 1 centímetro, algunos se van a 1.5 y más para la indicación de las antraciclinas. Sube bastante el 22 que no. Que no darían antraciclinas en un estadio 1, un 22%. Bueno, bien. Eso hace que el 95% de la gente da antraciclinas arriba de 1 centímetro, ¿no? Sí. ¿Alguien de la audiencia quisiera hacer algún comentario? Y oncólogos, con lo cual hay sesgo en la respuesta a algunas preguntas. Probablemente acá el que dijo I would not give anthracycline, mucho radioterapeuta, mucho mastólogo. Bien. Petracci, vos querías... No generes polémica, ganando por favor, amigos. Nervo. Adrián Nervo opinó. Los mastólogos saben indicar también. Fabiano dice que te espera la salida, Nervo. A ver, No, simplemente hay un estudio que es el estudio Pattern, que es un estudio que es con carbopacli semanal, día 1, 8 y 15, cada 28 por 6 ciclos, que demostró superioridad contra esquemas de FEC. Entonces, es una opción para utilizar carbopacli, y si uno no quiere utilizar antraciclinas en estadio 1, incluso en estadio 2, ¿sí? Con axila negativa. A ver, Vela. Santiago hablaba. Sí. Vela dice que hay varias guías que lo tienen en recomendación a este estudio que mencionaban. Exactamente. Bueno, avanzamos. Pasamos ahora a pacientes con tumores de estrógeno bajo. ¿Qué terapia neoadyuvante le ofrecería a una paciente de 50 años con un tumor de 3-4 centímetros, axila negativa, grado histológico 3, pero un receptor estrogénico bajo 5%, receptor progesterona negativo, HER2 negativo? Esto lo discutimos un poco en uno de los simposios previamente. Y vemos acá las opciones antraciclinas y taxanos, TC o un esquema con taxanos y doxorubicina e inmunoterapia con pembrolizumab como el 522. Volvemos a repetir que esto es enfermedad luminal, pero receptor estrógeno low.
Y acá vemos que un 57%, 58% de la audiencia está inclinado a usar inmunoterapia en neoadyuvancia, según los dos estudios que tenemos del Keynote y Checkmate al respecto, versus un 41% que no indicaría inmunoterapia todavía en este grupo de pacientes. Y acá vamos a ver cuál es la opinión de nuestros panelistas respecto a esto. Nosotros indicamos inmunoterapia a todas las pacientes con receptores de menos del 10%. No estaban incluidas en los estudios triple negativos, salvo en el NeoIU, un estudio chiquito de una sola rama que sí los incluye. Pero estas pacientes biológicamente se comportan como triple negativo. Nosotros hacemos lo posible por conseguirlo. A veces lo logramos, a veces no lo logramos. Eso depende de una cuestión de acceso, pero se le indicamos a todas las pacientes. Sí, nosotros lo pensamos igual. Se presentó en ESMO el estudio Promenade, que es el estudio francés observacional de todas las pacientes. Se incluyeron todas pacientes con receptores de estrógeno menor de 10 también. Pero bueno, como sabemos, el Keynote no las incluía. Entonces, a ver, en esta paciente no, pues no tiene axila. A veces la estrategia que usamos es biopsiar la axila, porque a veces la axila es negativa cuando tienen tan poco estrógeno en la mama. Pero bueno, si podemos, se los indicamos. Perfecto. Esta es la votación del panel, donde también una clara mayoría del panel, el 82%, a estas pacientes receptor estrógeno low, le indicarían un esquema de quimioterapia neoadyuvante con inmunoterapia. Así que esto claramente es una tendencia que está instalada. La próxima pregunta. A una paciente que se le realiza una mastectomía por un carcinoma ductal in situ de alto grado, pero que tiene focos de microinvasión que la inmunistoquímica dice que es un HER2 positivo puro, receptor hormonal negativo. La pregunta es, que esto pasa en la práctica, ¿cuántos números o cuántos focos de microinvasión tomarían ustedes para indicar una quimioterapia adyuvante en esa paciente? En este caso, el esquema APT con paclitaxel y trastuzumab. Y acá vemos que la tendencia es que la mayoría no indicaría adyuvancia con quimioterapia y anti-HER2 ante la presencia de microinvasión. Sin embargo, tenemos algunas votaciones que con 1 a 2, 3 o 5, o 5, 9 o 10 o más, no, 10 más no, porque ya todos están en las anteriores, pero algunos le indicarían en ese caso. ¿Cuál es tu opinión, Valeria, respecto a los focos de microinvasión en HER2 positivo? Si uno habla de microinvasión, habla menor de 1 milímetro, con lo cual no tendría indicación de hacer adyuvancia y no debería sumar los focos. Por lo menos eso es lo que nos enseñaron los patólogos. No sé si hay algún patólogo que quiera corregir si dije alguna burrada. Entonces, la verdad es que no la indicamos en nuestro caso. Sí. Es un in situ para nosotros. Es un microinvasor. Casi. No, es un microinvasor. Sí, sí, entiendo. Claro, pero el manejo es in situ. Para los mastólogos el concepto siempre fuese, los focos no se suman. Si es de 1 milímetro, no importa la cantidad. Sí, esto generó debate también en la votación y se hicieron comentarios. Denkert, que es del grupo alemán, de hecho que habló sobre cuando depende cómo están distribuidos los focos de invasión y si son varios y por ahí están cercanos, hay veces que se los considera ya como un tumor, un solo tumor. Así que, pero esto estaba partido, muy partido en la votación, pero se hicieron estos comentarios. Es un tema controvertido. Veamos las respuestas. Vemos que el 54% no le indicaría quimioterapia, pero ya con 3 a 5 focos de microinvasión, un porcentaje no despreciable, casi un 30%, hubiera indicado quimioterapia con el esquema APT y 5, 9, 10 o más también. Lo vi ahí meneando la cabeza el doctor. No, está bien. Bueno, ok. Bueno, vamos a avanzar con la próxima, ya nos estamos quedando cortos de tiempo. A una paciente posmenopáusica con un tumor de 1.8 centímetros, N0, grado histológico 3, receptores hormonales positivos, HER2 negativos. O sea, nos metemos en enfermedad luminal
con un Oncotype Recurrence Score 32, ¿qué régimen de quimioterapia adyuvante indicaría? O sea, tenemos un T de 1.8, un T1C, grado 3, pero un Oncotype de 32. Y acá las respuestas van inclinándose hacia el uso de antraciclinas. El 75%, 3/4 de la audiencia, indicaría antraciclinas y taxanos, 1/4 indicaría TC. Bueno, ¿qué opinión tenemos respecto a este trabajo, a este punto de corte de Oncotype y el uso o no de antraciclinas en quimioterapia adyuvante en enfermedad luminal? Vale. Bueno, aprendimos el año pasado que en tumores mayores de 2 centímetros con un score mayor de 31 deberíamos agregar antraciclinas por el análisis que presentaron del score clínico de Oncotype. Y la verdad que en este caso no sé qué paciente posmenopáusico estoy hablando, una de 51, una de 75, pero la verdad es que con este caso tengo un grado histológico 3, que sabemos que es menor del 10% de las luminales, pero que ya me habla también de una enfermedad agresiva desde el punto de vista clínico, y a esa paciente yo le haría antraciclinas. Bien. ¿Vos, Gonza, tenés alguna consideración? No, a esta paciente le hubiese, digamos, idealmente tiene una plataforma genómica, muchas no tienen. O sea que la mayoría de estas pacientes en Argentina se tratan sin plataforma genómica y creo que la mayoría de las pacientes no reciben antraciclinas sin plataforma genómica. No sé, podríamos... O sea, vos dirías que sacando... Yo a esta mujer le he pedido una plataforma genómica, pero muchas veces no tiene acceso. Pero No sin plataforma las esquimio. A esta paciente 1.8 grado 3... 1.8 grado 3... Hace quimio. Hace quimio. Claro. 1.8 grado 3 axila negativa, probablemente hace quimio sin antraciclinas. Exactamente. Pero sin plataforma se podría abrir la otra pregunta también. Entonces, sin plataforma, esta mujer recibe un esquema sin antraciclinas, con plataforma recibe con antraciclinas. Y acá tenemos la división del panel, donde el 66% a esta paciente le hubiera indicado también antraciclinas y el 33% hubiese ido solamente por un esquema sin antraciclinas. Pero acá una clara influencia de la plataforma genómica en la indicación. Terminamos el primer bloque. Mientras baja el primer bloque... Sí, Suma. Valeria, te quedás para lo de Suma. Bueno. Después vayan acercándose los que ya saben que están invitados para el segundo bloque. Vayan acercando. Sí, si suben Vicky, Santiago, Ernesto, Adrián, Vía, varios, Fernando, todos los que quieran subir están invitados, chicos. Todos los chicos de la comisión directiva, estaba Fede también. Gonzalo, estabas arriba. Si nos quieren poner las diapos. Ahí está. Bueno, hola a todos. Les damos la bienvenida a este bloquecito de Suma. Gracias a las dos sociedades por darnos este espacio. Y la idea un poco era contarles qué es lo que hicimos en este año. El año pasado acá en este mismo salón les dijimos, bueno, largamos el registro, afianzamos Suma y les queríamos mostrar dónde estamos. Bueno, hoy por hoy somos 151 miembros de más de 80 instituciones, representados todas las provincias y sectores público y privado. Pero queremos seguir sumando nuevos miembros que participen activamente como todos los que están involucrados hasta ahora.
Y fíjense que nuestro registro, el que el año pasado dijimos que lanzábamos en el mes de mayo, al día de hoy lleva 3.534 pacientes incluidas. La verdad que un éxito y un agradecimiento a todos los centros que registran pacientes, ¿sí? Estos son 27 centros en 12 provincias y ya tenemos varios centros que también están en proceso de aprobación, con lo cual pensamos que para los próximos meses vamos a poder duplicar el número de pacientes. Fíjense que hoy por hoy tenemos la mayor parte de nuestras pacientes son posmenopáusicas y un dato que es muy interesante, me parece importante porque nosotros no tenemos datos de qué pasa con los screening. Fíjese que el 65% de las pacientes vienen de un screening previo en su diagnóstico de cáncer de mama. Súper interesante. Por otro lado también tenemos un 58% de pacientes que son de CABA y AMBA. Eso todavía demuestra que necesitamos seguir reclutando pacientes del interior para tener una visión más federal. Sin embargo, tenemos ya un 42% de pacientes del interior del país. Esto también, un poco la cobertura de salud, si bien está discriminada, todavía no es representativa porque al momento tenemos más pacientes reclutados de la parte privada que de la parte pública. Entonces, la idea es seguir consolidando esta red. Los invitamos a todos los que estén a seguir asegurando que sus centros puedan estar representados para que tengamos a nivel nacional, ¿sí? Y todos los sistemas de salud. Por eso, ese es el primer llamado. Y el segundo, que es para nosotros, seguir trabajando en la calidad de los datos. Tenemos auditorías, tenemos entrenamientos para ver la calidad de los datos de las pacientes que fueron ingresadas, ¿sí? Por otro lado, les cuento que hemos participado en todos los proyectos que tienen que ver con cáncer de mama asociado a BRCA en pacientes jóvenes. Hay 5 proyectos en marcha, ya tenemos proyectos publicados que también están relacionados a esta población con embarazo asociado a cáncer de mama BRCA mutado, con índice de masa corporal, también con histologías de cáncer de mama triple negativo raras. Justamente a propósito, Gonzalo nos hizo un nexo con el Gustave Roussy para hacer también el trabajo de TILS en triple negativos. Estamos trabajando con distintos grupos, con el Gustave Roussy, también estamos con el Jules Bordet, es decir, tenemos muchos proyectos colaborativos en distintos tipos de patologías, en triple negativo, en compromiso en médula ósea con inhibidores de ciclinas, en pacientes que hicieron respuesta completa y después siguieron con pertuzumab en HER2 positivo después de la neoadjuvancia. Y hoy por hoy tenemos 2 proyectos Real World en desarrollo que ya están prontos a lanzarse, ya listos para empezar a reclutar pacientes de acá los próximos 15 días, un mes, que uno es el proyecto de cáncer de mama luminal con inhibidores de ciclinas en el escenario adyuvante, liderado por la doctora Borelo Iguaya, y por otro lado el estudio de eficacia de trastuzumab deruxtecan en Argentina y también de seguridad, liderados por la doctora Gil y el doctor Petracci. Tenemos también el proyecto ACME, que es el cáncer de mama y embarazo, que el año pasado hicimos varios ateneos relacionados a casos de pacientes embarazadas con cáncer de mama y tuvimos este año 2 publicaciones en el JCO, una que tuvo que ver con las segundas líneas después de los inhibidores de ciclinas y otro con cómo es SUMA y la importancia de los grupos colaborativos en Latinoamérica. Y estas 2 publicaciones son de estos últimos meses. Por otro lado, estamos pensando en publicaciones futuras en el ESMO Breast, tiene que ver con el acceso a plataformas genómicas en pacientes luminales en adjuvancia, y por otro lado también la primera línea y la segunda línea, los PFS en enfermedad metastásica, que eso sería para ASCO 2025. Así que bueno, con esto sería la parte, digamos, de publicaciones desde el punto de vista de educación médica. Vamos a seguir trabajando con los preceptorships. El año pasado pudimos concretar 3, este año vamos a hacer 5, y acá tienen los lugares: Reconquista, Neuquén, Junín, Comodoro Rivadavia y Tucumán, que fueron planteados activamente por centros locales para, digamos, formar a profesionales de la región. Y otra de los logros que hemos tenido, somos miembros, digamos, activos del ABC Global Alliance y SUMA va a estar presente en el panel en Lisboa como panelista en el panel de ABC 8, ¿sí? Entonces, la verdad es que queremos agradecerles a todos los que están involucrados trabajando activamente en SUMA. Además, los invitamos a formar parte de este gran proyecto para hacer piezas claves de este engranaje, que creo que lo que queremos es trabajar en calidad para las pacientes con cáncer de mama en Argentina. Y con esto les agradecemos mucho. Toda la comisión directiva parte está presente acá, algunos en el público. Muchas gracias a todos los miembros de SUMA y a todos ustedes por darnos este espacio.
Nada, que esto se logra, nadie se luce, nos lucimos todos, o sea que es puramente trabajo colaborativo, estamos reclutando pacientes, así que los estimulamos a contactar a los líderes de los proyectos, Adriana Borelo, Gabriela Guaigua para el de adyuvancia con niveles de CDK, Fernando Petraki, Mabel Gil para el de Real World Evidence con TDXD, porque eso es lo que nos permite tener muchos pacientes y poder participar de todas estas colaboraciones. Y también todos pueden ser autores porque hay reglas de autoría que son por líderes de proyecto, por cantidad de pacientes incluidos, así que nada, el mensaje es para eso. Una sola cosita más, recuerden que nosotros somos oncólogos, pero Suma tiene necesariamente en algún momento que abrirse a patólogos, a radioterapeutas, a mastólogos, porque no vamos solos, digamos, ¿no es cierto? Así que si ustedes quieren empezar a dar vuelta en esto, están más que invitados. No, sí, yo creo que es momento de que nos subamos todos y que trabajemos en conjunto con los mastólogos, los radioterapeutas, los patólogos y demás. Así que la invitación es a toda la comunidad que atiende pacientes con cáncer de mama. Y lo dijiste muy al pasar, pero el proyecto ACME, si tienen pacientes con cáncer de mama y embarazo, acérquense. Me dieron 5 minutos, por eso lo dije al pasar. Sí, acérquense porque está bueno, porque armamos un Zoom y hacemos como un Ateneo y tenemos consultores internacionales expertos en eso, entonces vamos formando. Es un proyecto, la verdad, que está bueno y es un servicio aparte para la paciente que tenga el problema y para el médico que también es un problema, ¿no? Sí, yo creo que la unión hace la fuerza, así que están todos invitados y bienvenidos y les agradecemos a las que participan activamente. No sé si quieren agregar algo, chicos. Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Vamos a ir al segundo y último bloque para cerrar este simposio. Invito a la doctora Eugenia Azar a la coordinación junto conmigo del segundo bloque. Mientras sacan la foto, nos vamos preparando para el segundo bloque, que va a tener la misma modalidad que el bloque inicial. Y en este segundo panel vamos a tener al doctor Alfredo Camargo como mastólogo, jefe de patología mamaria del Hospital Alemán de Buenos Aires, la doctora Florencia Calvo, médica mastóloga de la unidad del Hospital Italiano de Buenos Aires, la doctora Mancilla, médica mastóloga de la unidad del Instituto Roffo y coordinadora de la sección de genética en cáncer de mama, el doctor Santiago Vela, jefe de servicio de oncología del Sanatorio Allende de Córdoba, la doctora Victoria Constanzo, oncóloga clínica, subjefe de la unidad de cáncer de mama Alexander Fleming de Buenos Aires, y la doctora Vanessa Krakowski, médica especialista en oncología radiante del Hospital Alemán y BIT Centro Médico. Bueno, nuevamente la modalidad va a ser la misma, así que el Menti creo que lo tienen ya cargado. Vamos, Eugenia, con ese. Bueno, la primera pregunta es, una paciente con cáncer de mama receptores negativos recibió quimioterapia neoadyuvante con respuesta clínica. La biopsia del ganglio centinela mostró un ganglio con enfermedad residual macrometastásica de 3 milímetros en uno de 4 ganglios, IPN1. Va a recibir radioterapia sobre la mama. ¿Qué terapia adicional recomendaría sobre la axila? Esta pregunta es muy interesante y venimos dando vuelta a todo el simposio y creo que fue muy protagonista, tanto en el simposio como en Saint Gallen, el primer bloque, el hecho de qué hacer con la axila, ¿no? Y entonces uno necesariamente tiene que diferenciar la axila de la posneoadyuvancia de la axila de la cirugía front. Digamos, no podemos homologar los tratamientos en ambos escenarios.
Sí, me gustaría, acá lo que veo es que el auditorio acuerda mucho con la irradiación ganglionar en 63%. Me gustaría conocer la opinión de los expertos mastólogos de la mesa. Hola, ahí está. Bueno, lo que dijiste vos de la homologación es muy cierto. En primera instancia, bueno, son todos estudios que fuimos viendo desde ayer a hoy. El ACOSOC Z1071 lo primero que nos dijo es que la probabilidad de un falso negativo con el centinela es más o menos del 12%. Si un ganglio positivo post-neo, un ganglio centinela positivo post-neo aparece, la probabilidad de que tenga más enfermedad es alta. Ahí es como que se nos abren en dos. La respuesta de esta pregunta es el Alliance, básicamente, que es ganglio positivo post-neo, que no tenemos el resultado. Las dos ramas del Alliance son justamente las dos opciones más votadas, que es vaciamiento y radioterapia versus radioterapia sola. Y acá es donde creo que cae lo de la homologación que mencionabas. Todos estamos un poquito tirados a pensar en hacer un Amaros, pero en realidad es un escenario diferente, porque es una paciente que es un ganglio positivo post-neo, ¿sí? Con lo cual, esto es, digamos, si somos estrictos, creo que lo que tendríamos que hacer es linfadenectomía y radioterapia, aunque, como todo lo que hemos venido viendo va al descalamiento, es probable que en un momento dado, cuando tengamos el Alliance, terminamos haciendo radioterapia solamente. En St. Gallen, uno de los chairman era el doctor Weber, por lo cual en todas las mesas había una mirada como muy importante sobre el manejo de la axila y con mucha evidencia atrás. El doctor Weber lo que decía que él entendía que hay un desescalamiento, que tenemos que ser extremadamente cautos en desescalar, que en células tumorales aisladas ya estamos todos de acuerdo que no, que en micrometástasis él entiende que en la práctica ya no se está haciendo y un poco con una sonrisa un poco balaba, pero dijo, y en varias oportunidades durante los días de St. Gallen, por favor, con macrometástasis no tenemos evidencia, tenemos que seguir haciendo vaciamiento axilar post-neoadyuvancia. Creo que intuitivamente, ¿no? Es un escenario difícil por el enunciado. Yo entiendo que quizás es una paciente que fue operada, quizás fue un falso negativo en la congelación, quizás la recibimos en el diferido con un ganglio positivo, porque seguramente es una paciente que hubiera tenido un vaciamiento axilar intraoperatorio. Es una paciente en la que hay que tomar la decisión, ¿la vuelvo a meter en quirófano o la irradio? Intuitivamente creo que son pacientes que en algún momento no van a volver a quirófano y uno quizás va a tener la evidencia como para decir, bueno, la irradio únicamente. Pero nos pasa mucho esto, digamos, sabiendo que la paciente va a tener la indicación de la radioterapia y sabiendo que le puede agregar el tratamiento, creyendo que en algún momento esa información va a estar, entiendo que, digamos, es un escenario en el que uno quizás quiere tratar de evitar volver a meter a la paciente en quirófano y está tentado a hacerlo, ¿no? Pero no debemos, pero bueno, algún día confiamos en que esa evidencia va a estar. Ahora sí. A ver, es cierto, hay una tentación enorme al Amaros, el Amaros es upfront, no podemos extrapolar la información. Me parece que de todos modos estoy un poco en sintonía con la doctora Calvo, que va hacia allí, que la tentación es muy grande, es una paciente que se va a tener que irradiar de todas maneras. No hubiese votado nunca la última, porque lo único que estaríamos agregando es morbilidad, salvo que hablemos de irradiarle vértice y supra, más o menos cadena mamaria, no sé si era un tumor del cuadrante interno, donde era. Pero la tentación es muy grande por hacer solo irradiación ganglionar. Yo voy a pensar como oncólogo, digo, la paciente hizo un tratamiento neoadyuvante, el más óptimo que pueda hacer, y quedó con enfermedad en la axila, que esto es sinónimo de enfermedad resistente al tratamiento sistémico. Santiago, Victoria, ¿se quedan tranquilos si ustedes le tienen que decir a la paciente que hay que hacer con solamente irradiar? ¿O la mandan a vaciar? Mira, irradiar hipotéticamente yo sé que vos pensás distinto, pero yo le irradiaría solamente. Después de decirme por qué pensás distinto, pero ese es otro tema. No, yo creo que lo más importante es que estas pacientes son otras pacientes, no son las de la adyuvancia. Pensamos que ya recibió el mejor tratamiento que tenía y tiene enfermedad residual, por lo tanto resistente. Entonces, el máximo beneficio es con tratamiento multimodal. O sea, no es, receptores negativos, no es la paciente para desescalar esta, ¿no? Yo Sí. la mandaría a operar. ¿Vemos? A reoperar. Totalmente. Y recordar que el Alliance, los resultados los vamos a tener en el 2030. Nuestra paciente no va a estar disponible. Bueno, ¿qué dijo St. Gallen? Irradiación nodal. Uno ve que en muchos trabajos del mundo real esto está pasando aún sin evidencia científica que nos avale
la radioterapia. O sea, estamos como traspolando los resultados del Amaros en las pacientes post-neo que no son exactamente el mismo escenario y que hoy todavía no tenemos evidencia. Bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta, una paciente con cáncer de mama HER2 positivo, recibió quimioterapia neoadyuvante con respuesta clínica. La biopsia de ganglio centinela mostró un ganglio con enfermedad residual macrometastásica 3 milímetros en uno de 4 ganglios. Va a recibir radioterapia sobre la mama. ¿Qué terapia adicional recomendaría sobre la axila? Es el mismo escenario, pero una paciente HER2. A ver qué opinan los mastólogos. Esto es si la biología de la enfermedad les cambia la decisión. Respuesta por sí o por no. No. HER2 triple negativo, no. No. O sea, los mastólogos harían radioterapia, harían vaciamiento axilar. Hay que hacer vaciamiento axilar en esta paciente. Hay que hacer vaciamiento. Bien, si somos estrictos con la evidencia, es para vaciamiento y radioterapia, pero en el contexto que vos mencionaste, creo que se puede discutir un poco lo que charlamos en el caso anterior, ¿no? Esta es una paciente que seguramente vino del centinela positivo en el diferido, no durante la cirugía, entonces tenemos que pensar si la metemos a quirófano de vuelta o no. Bueno, ahí empiezan a jugar un montón de papeles, ¿no? Yo creo que tenemos que ser cautos y sobre todo en estos contextos. No tenemos evidencia para esta paciente no hacerle un vaciamiento axilar. Los estamos esperando, pero quienes rigen y quienes están haciendo las investigaciones de esto te dicen, por favor, seamos cautos. Entonces, seamos cautos. ¿Cuál es, doctora, la chance del linfedema con el vaciamiento y la radioterapia encima? ¿Aprox? ¿Y de cirugía por lo menos sola? en Amaros parecería ser menos el linfedema causado por la radioterapia que por la cirugía, si bien estamos peleados y hay mucha discusión en cuanto a cómo medimos el linfedema y podemos empezar a discutir mucho respecto a eso, pero acá lo que nos preocupa es la evolución oncológica de la paciente y nosotros entendemos que pacientes que no tienen respuesta completa y tenemos una macrometástasis habitualmente tienen bastante carga axilar después. Si la paciente tiene una célula tumoral aislada, sabemos que usualmente no tiene mucha carga, micro usualmente no tiene mucha carga, pero las pacientes que tienen macro, si nosotros no hacemos un vaciamiento axilar, vamos a dejar mucha enfermedad atrás. Y hasta qué punto esa enfermedad puede ser manejada o puede ser resuelta por una radioterapia. Entonces, por eso tenemos que ser cautos y tal como decía Vicky, son pacientes que no están teniendo respuesta completa. Es un HER2 positivo que no tuvo respuesta completa. Hubiéramos esperado una respuesta completa en un HER2 y no la tiene. Tenemos que ser muy cautos con estos pacientes. Sí, no, y creo que además acá el tema es que sí, la inmunohistoquímica condiciona el tratamiento local. Y no, o sea, la decisión de cómo continuar tiene que ver con lo sistémico, pero el tratamiento local va a ser igual para nosotros si en triple negativo o un HER2. Bueno, una vez más... ¿Fuera luminal? No, lo que iba a decir es que nosotros ahora estamos respondiendo a una pregunta con datos hiper duros y chiquitos, pero esta es una paciente que hizo neo, esta paciente tiene una resonancia. Vimos hace un rato a la mañana que la probabilidad de tener con la reso un valor predictivo negativo o un valor predictivo positivo de carga tumoral en la axila es sumamente preciso, tanto para un lado como para el otro, con lo cual sabemos de dónde parte y sabemos la probabilidad de que le quede carga tumoral en la axila. Digo, esa información a la hora de indicar una segunda cirugía, no de tomar la decisión durante la cirugía, creo que vale a la hora de ver si vamos a linfa y radioterapia o radioterapia solo, ¿no? Bueno, acá como vemos también hubo un descalamiento en el panel en los que votaron en St. Gallen hacia la radioterapia. Vamos a la tercera pregunta, Euge. Sí, la tercera pregunta es una mujer de 43 años sometida a una mastectomía por un cáncer de mama triple negativo grado 3 de 2.9 centímetros. 2 de 3 ganglios centinelas fueron positivos, además de la terapia sistémica. ¿Qué radioterapia indicaría? Y eso le vamos a preguntar a la doctora Cracovsky. Bueno, acá parece haber un consenso total. Es una paciente de los grises que tenemos, porque tiene mastectomía, no cumple con los criterios clásicos de más de 5 centímetros o más de 4 ganglios, pero es una mujer sumamente joven, grado 3, triple negativo. Siempre hay beneficio de la radioterapia cuando hay compromiso ganglionar.
Sin lugar a duda, la pared torácica va siempre. Eso es algo que a veces se plantea en Ateneos y la discusión si le hacemos áreas ganglionares solamente, porque es lo que está en riesgo. El primer sitio de recaída es la pared torácica. Podemos discutir en un T3N0, de repente, cuando lo conservamos, no irradiamos áreas, podríamos extrapolarlo a la mastectomía, que en un tumor grande, si no implica cuadrante interno, evitar irradiar áreas ganglionares. Pero la pared se trata siempre. Y en este caso, lo que yo haría es irradiar pared torácica y absolutamente la axila entera, áreas ganglionares. Electivas y los niveles afectos. A los mastólogos les pregunto de nuevo, ¿le vaciamos la axila a esta paciente con 2 de 3 y una mastectomía? Recién dijimos eso, dijimos, a esta paciente le falta cirugía. A ver, una opción es hacerle el vaciamiento, otra opción en este escenario, que no es una paciente post-neoadyuvancia, podríamos irradiarle la axila considerando que se va a irradiar y bueno, incluir las regiones ganglionares. No hizo neo. No, por eso, No está es especificado. cirugía de inicio, por Esto eso es podría upfront. ser la decisión de no hacerle el vaciamiento. Este sí es un... Nosotros en el instituto Sí. vaciamos estas Pero axilas. esto es una Maros upfront. Bueno, el panel de Sengalen votó como aquí irradiación nodal y de la parrilla costal. Vamos a la siguiente. Bueno, una mujer de 66 años sometida a una mastectomía por un cáncer de mama, receptores positivos, HER2 negativo, grado 2, de 1.6 centímetros, 1 de 3 ganglios centinela, fueron positivos, además de la terapia sistémica, ¿qué radioterapia indicaríamos? Vanessa. Ninguna. Es una mujer posmenopáusica que tiene una mastectomía, un tumor luminal de grado bajo, bajo intermedio, un tumor chiquito, un T1C. Acá es 1 de 3 ganglios centinelas. No tengo absolutamente nada que hacer, solo le voy a dar morbilidad, no le voy a aportar ningún tipo de beneficio a esta paciente. Entendería que no tengo que irradiarla. Yo quiero jugar un poco con esta pregunta porque nos queda tiempo para esta pregunta y es para los mastólogos. Si en lugar de 1 de 3 viene 1 de 1, doctor. Bueno, ahí, como lo conversamos hace un rato, no es que uno se encuentra con este escenario necesariamente en el diferido, sino que muchas veces la venís estudiando a la paciente, ¿no? Una paciente de 66 años con un tumor luminal que ya la revisaste, que tenés una ecografía, por ende vos podés predecir la carga tumoral. La respuesta a tu pregunta es, no me da lo mismo que sea 1 de 1 que 1 de 3, está perfecto, pero como yo la vengo estudiando, puedo predecir si ese 1 de 1 es válido, es representativo o no, básicamente, ¿no? 1 de 1, ¿la mandás a irradiar o le haces linfadenectomía? Bueno, yo me baso esta decisión en el Supremo, básicamente, y yo tengo que decir que esta paciente de riesgo intermedio puedo omitirle la radioterapia con seguridad porque radioterapia en este grupo de pacientes versus nada dio lo mismo. ¿Y la linfadenectomía también? 1 de 1. Sí, tenés razón, no hizo el vaciamiento, tenía que tener más de 8. 1 de 1 sí no dice micro, así que es macro. 1 de 1 en lugar de 1, es un caso hipotético, digo, porque lo vemos. Entonces, 1 de 1, ¿la vaciamos o hacemos radioterapia? No, si me lo encuentro en el diferido lo discutimos en el Ateneo. Haciendo de abogado del diablo, ¿no? Sí. Que lo comentamos acá con la doctora. Acá me parece que lo que sale a la luz es el rol de la cirugía, no tanto terapéuticamente, sino como de estadificación. ¿Cómo me quedo yo tranquila que 1 de 1 es un N1 y no estoy delante de algo con mayor carga tumoral? Entonces, ¿la vaciaría porque lo creo terapéutico o la vaciaría porque pienso que puedo encontrar más enfermedad y me va a cambiar el manejo de la paciente? Yo lo pensaría de esa manera. Okay. Y el enfoque de la cirugía quizás tendría más un rol de estadificación que de tratamiento. Y si ahí confirmamos que es 1 de 1, no la irradiamos. Pero creo que en esta paciente, en la que no está la indicación de hacer radioterapia de antemano por el tipo tumor, digamos, por las características clínicas, preferiría ir por el vaciamiento axilar. Porque si te da información la tenés que irradiar y te cambia la conducta, exactamente. Tiene mastectomía de un abordaje terapéutico adyuvante de 20 minutos o media hora de una linfadenectomía, creo que es más o menos así, a 15 días de radioterapia. Cuando uno logra lo mismo, ¿no? Sí. Exacto. Acá es al revés. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Una mujer de 41 años sometida a una mastectomía por un cáncer de mama grado 2, receptores positivos, HER2 negativo,
el tumor 1.6, uno de 3 ganglios centinela, positivo. El score genómico, se agrega ahora, fue de riesgo bajo a intermedio, además de la terapia sistémica. ¿Qué radioterapia indicaría? Esta es una paciente joven, ¿no? Diferente escenario por edad, pero la misma técnica quirúrgica. ¿Le indicaríamos un vaciamiento axilar a esta paciente? Nosotros en mastectomía seguimos haciendo congelación de ganglio centinela. El ganglio centinela positivo en el momento hubiéramos hecho vaciamiento axilar. El ganglio centinela del diferido positivo al paciente con mastectomía y estas características hubiéramos entrado de nuevo al quirófano. Y a los oncólogos le pregunto, no le vaciaron la axila, tengo un riesgo, un score genómico bajo o intermedio. ¿Me quedo tranquilo con ese solo ganglio para decidir la conducta? Sí, digamos, la verdad que, como decía Alfredo antes, las pacientes se estudian antes de operarse. Esta es una paciente luminal. ¿Cuál es la probabilidad con estas características de que tenga más enfermedad en la axila que me modifique el tratamiento? Es baja. Voy a escalar la cirugía para escalar el tratamiento cuando ya le pedí una plataforma que me muestra que el riesgo es intermedio. La verdad es que probablemente haría la misma consideración que la anterior, ¿no? O sea, como Ya le harías quimio. Y tiene 40 años, es menor de 50 y tiene un ganglio positivo, ya está. Tiene que hacer quimio. Yo no le hubiera pedido una plataforma. Sí, coincido totalmente, ¿no? Bueno, acá es la votación de Sengalen. O todo o nada, ¿no? Sí, ¿no? casi dividido, o no radioterapia o irradiar todo. ¿Puedo hacer un comentario? Yo en este tipo de pacientes, y más siendo una paciente joven que hizo mastectomía, soy mucho más proclive, o sea, prefiero mucho más hacerle una linfadenectomía que exponerla a la radioterapia. Esta paciente está reconstruida, digamos, tiene 41 años. Todos ya sabemos que el efecto que genera la radioterapia en la reconstrucción inmediata, a mediano plazo, largo plazo, es malísimo. Evitémosle la radioterapia a esta paciente. De acuerdo, porque también, en principio, tampoco la irradiaría porque no cumple criterios y me gustaría saber algunas cosas más para indicárselas que me inclinen la balanza: infiltración vasculolinfática, estatus de la cápsula, grasa axilar. Falta un montón como de información, no está como muy bien formulada, no le da muchas ganas a uno de irradiarlo con eso que tiene. Y tal cual, si te quedás tranquilo que es eso, no, radioterapia no, ¿para qué? Y esto un poco para mostrar la tendencia en el mundo a descalar los tratamientos quirúrgicos que muchas veces tienen muchísima menos morbilidad que todas las otras cosas que indicamos. Y en esto habla mi corazoncito de cirujana. Me parece que una paciente que con una tumorectomía, con un centinela, a las 3 horas está en su casa, a la semana está haciendo su vida normal y a los 15 días se fue a hacer trekking con las amigas, no es lo mismo que la radioterapia, que los inhibidores de ciclina, que la quimioterapia. Entonces, o descalamos todo o, bueno, seamos un poco cautos en descalar siempre la cirugía, como si fuera el malo de la película. Perdón. No, es que creo que ahí también desescalamos cirugías aquí, le hacemos ganglios centinelas a quienes no debemos hacerle. Tal como nos contaba acá el doctor Gómez Aguín, hubo un llamado intenso del equipo quirúrgico de Sengalen a decir, por favor, vuelvan a sus casas. Fue una de las últimas charlas, vuelvan a sus casas e implementen Sound. Siéntense en su equipo a decir, bueno, ¿qué pacientes vamos a empezar a desescalar una cirugía que no nos está aportando nada? Entonces, fue un llamado muy importante de los cirujanos a desescalar y a ser criterioso en los pacientes postneo. Esa fue mi sensación en Sengalen. Bueno, este otro escenario, una mujer de 70 años sometida a cirugía conservadora por un tumor de 1.3, grado histológico 1, 2 o 3, receptores fuertemente positivos, receptor de progesterona positivo y HER2 negativo. ¿Qué recomendaría? Ninguna terapia adicional, radioterapia, endocrinoterapia o radio y endocrinoterapia. Nuevamente, como esto se discutió mucho, yo quiero que cada uno me diga qué le prescribe. Doctor. Como adyuvancia.
Este es una paciente de las que nosotros podemos denominar, digamos, de bajo riesgo, ¿no? Por la edad, por el tamaño tumoral, por el grado histológico. Bueno, faltarían algunos datos y quisiera, digamos, como terminar de redondearla. Así que el estándar de esta paciente sería indicarle radioterapia hormono, pero creo que esta es la paciente donde nos podemos sentar y haciendo uso de todos los trabajos que estuvimos charlando acá, podemos elegir qué cosa hacerle y qué no, ¿no? ¿Hormono o radioterapia? Yo a una paciente de 70 años le hago radioterapia hormono. Perfecto. ¿Dolores? Yo creo que también la charla que se dio al respecto fueron como muy taxativos en decir el tratamiento estándar es radioterapia y hormonoterapia y es lo que debemos ofrecer a nuestra paciente. Si la paciente plantea que no quiere o está muy asustada por la radioterapia o no quiere o está muy asustada con la hormonoterapia, podemos charlar en desescalar. Estaban esperando un poco la Europa Trial de decir parece que sería mejor desescalar hormonoterapia y harían radioterapia, pero como tratamiento estándar, radioterapia y endocrinoterapia, esta paciente en cuanto a la axila no le hicieron ganglio centinela, podríamos discutirlo, pero creo que una paciente está bien. Florencia, la paciente vive sola y a 300 kilómetros de un centro de radioterapia. ¿Le puedo hacer radioterapia intraoperatoria? No, no tenés. Vive en el interior. Claro. ¿Te sentirías cómoda? Esa es la pregunta. En esta paciente... A mí una cosa que del enunciado me incomoda es que esté grado 1, 2 y 3, todo agrupado en lo mismo, que eso ya me parece Ponele que dos, es muy que la difícil mayoría generalizar. de estas pacientes son dos. Tenemos el grado 2 que es un gris. Grado 2, 70 años, vive lejos del centro de tratamiento. ¿Te sentís cómoda en omitirle la radioterapia? Me siento cómoda en la medida en que tenga con la conversación con la paciente de explicarle lo que implica eventualmente la posibilidad de omitir la radioterapia. Me gustaría explicarle la evidencia, me gustaría explicarle el beneficio de hacerla o no hacerla. Creo que, digamos, no evitaría ambas, le daría la endocrinoterapia si ella no se puede irradiar o no se quiere irradiar. En general, la conversación sobre la indicación de la radioterapia postcirugía conservadora la tenemos de inicio, sobre todo por esto que hablamos siempre, que si la paciente en algún escenario elige no hacer la radioterapia, bueno, también hay que hablar sobre la posibilidad de hacer una cirugía, una mastectomía, digamos, si ella elige no hacer la radioterapia o sabe de antemano que no la puede hacer. No, ya sé, pero digo, como hablando sobre el beneficio de incluir a la radioterapia en parte del tratamiento local, ¿no? Como que son conversaciones que hay que tenerlas antes de definir el tratamiento quirúrgico. Sí me sentiría cómoda omitiéndola, ya si es un G3 me costaría bastante más, pero si la paciente no puede o no quiere, sí, le daría la hormonoterapia y la citaría a hacerse una mamografía. ¿Sí? La realidad es que me parece que el camino del desescalamiento no es omitiendo la radioterapia, el verdadero desescalamiento viene en lo que son los volúmenes a irradiar y la cantidad de días a irradiar. Del Trial Europa no podemos decir nada todavía, el intermedio lo único que dice es que se tolera mejor, me parece que no es una versus la otra. Se ha hablado mucho de omisión de radioterapia, arrancó Calcivi, Prime 2, Lumina, IDEA, cada vez bajaron más. El IDEA con plataformas genómicas son pacientes de 50 años, con lo cual yo estaría aceptando prácticamente no omitirme la radioterapia, con lo cual no estoy de acuerdo. Y yo quiero que me digan los oncólogos, los mastólogos, realmente en 5 años, ¿cuál es la adherencia a la endocrinoterapia y los síntomas adversos? Porque en una intraoperatoria o en un partial breast o con un fast forward, en 5 días, la radioterapia la liquidamos con excelente tolerancia y el control local de la radioterapia, no sobre la mama contralateral, obviamente, en trials está demostrado que es superior. Entonces, ¿por qué? Porque Vive Lejos no lo hacemos en 5 días y elegimos hormono cuando la adherencia a hormonoterapia, sobre todo si vive lejos de centros asistenciales, puede llegar a ser baja y es inferior. A ver, los oncólogos, la ¿Puedo pregunta fue decir para... un comentario antes que para reforzar? Uno discute estas cosas antes de operarle a la paciente. Entonces yo no me entero que vive a 300 kilómetros y no le voy a hacer rayo. Por todo es un centinela antes. O sea, me bloqueé un montón de opciones. Entonces yo a la paciente le tengo que decir, mira, tus tratamientos son este y este. Podemos ir por acá, podemos hacer esto. Y lo voy eligiendo junto con ella. Igual el tratamiento se define con la patología. Porque 100%, pero le voy mostrando el camino y me voy orientando. A mí el dato del centinela en esta paciente, que puedo hacer una radioterapia parcial o una intraoperatoria y que se vaya a su casa tranquila, es fundamental. Victoria o Santi, bueno, adherencia a hormonoterapia. Hormonoterapia sí, intentaría inhibidores de aromatasa, por supuesto. No siempre en una mujer añosa
no es tan añosa, pero los inhibidores de aromatasa son una cosa espectacular. La tolerancia suele ser compleja porque inmoviliza mucho a la paciente, le hace cambiar su hábito de vida, eso complica las cosas. Me molesta muchísimo el grado 3, no es lo mismo, ahí hay un pocito que me parece que no está bien puesto, pero no lo voy a tocar ahora porque vamos hasta 5 días, porque también se vincula con la edad, pero sí, yo creo que un tamoxifeno lo toleraría bien, y una inhibidora de aromatasa en general también. Veamos qué dijeron en St. Gallen. 60% tratamiento combinado. Bien. Y casi el 73% haría radioterapia adyuvante. Bueno, esta Bien. ya es tuya, me parece. Tenemos adyuvancia en paciente HER2 positiva. ¿A partir de qué tamaño indica adyuvancia quimio más anti-HER en una paciente con un tumor HER2 positivo, 3 cruces, axila negativa? O sea, es una paciente que se opera upfront, obviamente, y esto un poco nos habla de lo que ya discutimos de las pacientes con tumores pequeños triple negativos en el bloque anterior. ¿Y qué pasa con las HER2 positivos? Si uno tiene, en virtud de que hay una terapia target definida, mayor tendencia a hacer en tumores más pequeños, muy pequeños, tratamiento anti-HER. Victoria. Yo creo que acá, digamos, uno no puede ser tan estándar. Yo les aclaro que puse desde 3 milímetros porque la verdad es lo que hago. Porque uno tiene que pensar que es una terapia que si recae es tremendamente agresiva, probablemente recaiga con un patrón incurable hepático o pulmonar y tiene un tratamiento tremendamente efectivo y relativamente poco tóxico, digamos, 3 meses de quimioterapia, muy bajo porcentaje de cardiotoxicidad, podemos prevenir la neuropatía, podemos disminuir la caída del pelo y creo que hay que considerar otras cosas también, digamos. Es una sola la respuesta, entonces me parece que estoy de acuerdo más con 3 milímetros, no es absoluta, no es lo mismo una paciente de 80 años que una de 30 y pico, no es lo mismo si tiene receptores positivos que negativos, no es lo mismo si tiene invasión linfovascular o no, pero a la hora de dar una respuesta pensando eso, que un tratamiento muy efectivo para una enfermedad que si recae es muy agresiva, yo estoy de acuerdo con los 3 milímetros. Santi. Sí, yo coincido totalmente. Sabemos que hay pacientes que a lo mejor con la terapia anti-HER sola podrían funcionar. Eso lo vemos en neoadyuvancia con porcentaje de respuesta del 17% en pacientes solo con terapia anti-HER, pero no los podemos identificar. Así que por el momento una PT. Bueno, y fíjense estas curvas que pusieron este año, donde acá, digamos, obviamente el salto nuevamente como alternativa lo hace, digamos, el T1B. Pero no obstante, hay un 25% de los votantes que las pacientes con tumores T1A las incluye, como bien dijeron, seguramente se seleccionará caso a caso qué paciente se tratará y cuál no. ¿A partir de qué tamaño indicaría NEO en una paciente con un tumor mamario HER2 positivo y axila negativa? Sé que son preguntas recurrentes de dónde ponemos el punto de corte, pero es necesario insistir en esto fundamentalmente para que haya flujo de las pacientes en el equipo quirúrgico y oncológico, radiante, lo que fuere. Entonces, hoy las guías ponen un punto de corte que está cada vez siendo un poco más flexible hacia abajo. Me gustaría escuchar si alguno de los cirujanos recibe una paciente con un tumor de 16 milímetros, la opera upfront o decide discutirla en un comité de mama. Sí, nosotros en el instituto, paciente que tiene más de 1,5, lo discutimos fuertemente y paciente a paciente. Bueno, nosotros también lo discutimos. El 1.5 es muy rígido. El 1.5 no es lo mismo que 1.8, 1.9, así que obviamente los discutimos. Pero, digamos, como valor de corte para neoadyuvancia van todas las que son de más de 2 centímetros. Puede que discutamos un poquito más, 1.8, 1.9,
Pero la diferencia entre un APT y un TSHP creemos que es un montón para pacientes que andan muy bien con un APT. Victoria, ¿a partir de qué tamaño crees necesario empezar con GNEO y por qué? Yo también pienso que como 1.5 es muy rígido, pero favorezco fuertemente la neoadyuvancia. Probablemente entre 1.5, considerando otros factores, otra vez, si la paciente es menor a 50 y tiene invasión linfovascular, tiene más chance de tener compromiso axilar, y lo que sí creo que es como grave es operar a una paciente que después tenga axila positiva. Pero me parece que como mensaje todas esas pacientes se tienen que discutir en comité con todos los integrantes del comité, y que probablemente esas pacientes no necesitan hacer toda esa quimioterapia. O sea, tenemos que desescalar probablemente la quimioterapia y no la selección de pacientes para neoadyuvancia. Por ahí no necesitan hacer carboplatino, por ahí hay estudios con paclitaxel semanal y doble bloqueo, ¿no? O con una sola droga, si lo que importa es si esa paciente logra PCR con un tratamiento correcto o no logra PCR, y podemos rescatar pacientes curables que si se operan de entrada no lo podemos saber. Nosotros tenemos que desescalar la quimio. Acá, ya en el mundo, el 40% de los que tratan cáncer de mama estimulan que se haga quimio neoadyuvante en pacientes mayores de 1.5 centímetros. Bueno, y ahora viene también esta preguntita, ¿no? 2.1, un tumor triple positivo con ganglios negativos. ¿Qué esquema de neo indica? Es decir, acá surge la pregunta si uno puede escalar en neo, de escalar la quimio más los anti-HER, solo la quimio y mantener el mismo esquema anti-HER. ¿Nos sentimos seguros haciendo menos de lo que conocemos habitualmente en neoadyuvancia, menos que el trifaena y menos que el neofer? Victoria. Yo haría el esquema trifaena. Todavía no tengo elementos para bajarme. Podría pensar en estudios metabólicos, me parecen irrealizables por muchos motivos, no solo el económico, la interpretación, tener a tiempo los resultados del PET, sacar la quimio, cambiarla, es muy, muy difícil. Y por ahora me quedaría con el trifaena, sinceramente. El TRAIN todavía le falta. Coincido, digamos, es como, por ahora es así, digamos, es la paciente de los fase 2 de neo. Yo haría todo lo mismo. Si uno se quiere mantener dentro del estándar, probablemente si decidimos hacer neo, hacemos todo. Todavía no hay datos de los estudios de descalación que nos permitan tomar una conducta en la práctica diaria, fuera de lo investigacional, en poder suprimir. Obvio que paciente a paciente, porque hay pacientes con comorbilidades, con un montón de situaciones que tal vez no puedan hacer la quimioterapia entera. Sí. Hola, a mí me preocupa esta respuesta, que todo el mundo, o sea, que haya una mayoría de gente aceptando bajar a 1.5. La otra. Bueno, no, y con un esquema con TSHP, que es hacer todo. Eso es sobretratar a un montón de gente. Si a las mujeres de menos de 2 centímetros las operamos a todas, vamos a tener un 10% de ganglios positivos. A mí no me parece eso, o sea, los resultados de adyuvancia en tumores chiquitos, axila positiva, generalmente tienen poca axila positiva, tienen un ganglio, tienen una evolución realmente muy buena y una tasa de curación altísima, esas mujeres. Entonces, si nosotros operamos de entrada, le vamos a hacer APT al 90% y vamos a tener que escalar la adyuvancia con excelentes resultados solo en un 10%, contra la situación de tratar a todas con TSHP. Si tienen receptores hormonales positivos, el 50% de esas pacientes además van a recibir TDM1. Realmente no me cierra. Digo, es un contrapunto, ¿no? Yo sé que ustedes lo miran de otra manera, pero realmente yo creo que con esta estrategia sobretratamos un montón de gente. Bueno, ¿qué dijo Saint-Galen en la paciente que presentamos antes? 2 centímetros, que la mayoría hace el régimen convencional de trifaena.
¿Cuál es el tratamiento preferido en el cáncer de mama HER2 positivo, estadio 2-3? Y esto básicamente hace referencia a si usar antraciclinas o no. Simplemente, por favor, Victoria y Santi, cuéntenme si hay alguna paciente en la cual ustedes harían antraciclinas. No, en general creo que hay muchos datos para no usar antraciclinas. Por ahí hoy hay alguna hipótesis que las que tienen heterogeneidad para HER2 podrían beneficiarse más, pero en realidad son pacientes tan mal pronóstico que bueno, uno intenta alguna cosa más, pero no, creo que sobran datos de seguridad de no usar antraciclinas. No sé. No, coincido totalmente, salvo que te cueste definir un FISH, por ejemplo, en tiempo. Bueno, uno podría empezar y después complementarlo, pero si no, no le veo sentido. Viste Bueno, que a veces el FISH demora, ¿no? Se está tendiendo en el mundo a sacar las antraciclinas de los esquemas para pacientes HER2 positivas con combinación de bloqueo anti-HER. ¿A partir de qué tamaño tumoral usted indicaría una prueba genómica? Esta es una pregunta interesante en una paciente con receptores positivos y negativos y ganglios negativos. O sea, en una paciente con un N0, y acá les voy a pedir pero muy conciso, ¿a partir de qué tamaño, Alfredo, te sentirías cómodo de indicarle una plataforma genómica? Sabemos que son poblaciones subrepresentadas, tanto en el Oncotype, Endopredict, Prosigna, pero ¿a partir de qué tamaño le indicarías? Bueno, esta pregunta la voy a hacer unas salvedades antes. Primero, los valores que me figuran en las opciones quizás no sean los que hubiese elegido de entrada. En el mundo de los ideales le haría a todas las pacientes... No, pero porque ellos están en el primer mundo, a eso voy. Yo le haría a todas las pacientes con tumores luminales de más de 1 centímetro. Yo le haría eso. Ahora, en la práctica diaria no lo podemos hacer porque no hay manera de que el sistema me lo permita, digamos, ¿no? ¿Dolores? Coincido con el doctor. Yo creo que lamentablemente en la parte pública no tenemos acceso y tenemos que seguir tomando decisiones con otro tipo de parámetros. Yo creo que en el mundo ideal sería bueno para todo tumor luminal mayor de 1 centímetro tener una plataforma. ¿Florencia? Yo coincido. 5 milímetros me parece que es muy poco, sobre todo si uno pide una plataforma y después quiere actuar en consecuencia del resultado. La pregunta es si esa paciente de alto riesgo de 5 milímetros tiene sentido o no hacer una adjuvancia distinta, con lo cual creo que elegiría 1 centímetro si tuviera que elegir. Para Vicky y para Santi es esto, si pedirían por debajo del centímetro plataforma genómica o una paciente con un tumor de 8 milímetros queda excluida de todo tipo de plataforma genómica para la decisión terapéutica. No sé, habría otras cosas que tener en cuenta, la edad, el ki, alguna dicotomía en la anatomía patológica que no me guste. Pero tal vez alguna seleccionaríamos. Alguna, sí. ¿Victoria? Sí, en general más de 1 centímetro porque me hago esa pregunta, ¿no? Bueno, si le daría tratamiento. Ahí ven que el ascenso importante es a ese nivel, ¿no? O sea, creo que es caso a caso si está por debajo del centímetro, porque es una población muy subrepresentada, pero por encima del centímetro uno debería sentirse cómodo con poder hacerlo. A ver, no sé por qué salió la votación acá. Bueno, no importa. Mujer posmenopáusica T2N1, 2 de 3 ganglios positivos. Esto es recurrent score de 28. ¿Qué quimio sugiere? De vuelta traemos a colación acá, donde vuelven a ponerse las antraciclinas en relación al riesgo genómico. Y esto es para los oncólogos específicamente. Y como está buena la pregunta, porque acá podemos discutir, digamos, DC por 4, DC por 6. Hay un bajo porcentaje que le hace antraciclinas, pero Santi y Vicky, ¿me podrían decir, en la práctica, digamos, qué decide a ustedes a hacer, si fuéramos a hacer DC? ¿DC por 4 o DC por 6? El número de ganglios, el tamaño, la edad. Cuénteme un poco. La verdad es que la mayor evidencia es para hacer DC por 6. DC por 4, la verdad que es cómodo y es bastante menos tóxico que por 6, pero hay un solo trabajo con eso, viejo además, y todo el resto de la evidencia está generada con DC por 6 y nada que los compare. Entonces yo creo que
de usar DC, usaría DC por 6, pero en pacientes, ¿cuándo usaría por 4? Y cuando, digamos, hago quimioterapia, pero porque no puedo pedir una plataforma. O, por ejemplo, podría ser una paciente como esta, posmenopáusica, que tiene 28, pero el punto de corte es 25, y es claro que el beneficio de la quimioterapia es proporcional al número de riesgo. Si fuera un lobulillar, más aún, ¿no? Creo que hay lugar para indicar DC por 4, pero en general uso 6. Yo acá usaría DC por 6 o ACT. Y quizás usaría ACT. Acá St. Gallen la mayoría se inclinó a ACT. Creo que vienen empujados por la movida de lo del riesgo genómico, pero el punto de corte, bueno, no estaba ahí. Igual, Santi, ¿crees que le darías en virtud de la axila? Lo creo porque nos ha costado sacar las antraciclinas. En axila positiva hay un beneficio de las antraciclinas, 28, 31. Obviamente depende de la edad. Las antraciclinas no las hacemos más como las hacíamos antes. Vuelvo a repetir eso. Hacemos una dosis más acotada. Me resulta cómodo usarlas. El Taxotere tiene una toxicidad que es por ahí errática. Me preocupa que hay dos estudios que no pueden. Hay un estudio ahora, el RID, que dice las antraciclinas siguen dando un beneficio en tiempo libre de enfermedad de un 3, casi 4%, que se suma al estudio de C por 6 Plan B, que fue igual en realidad, pero este no. Entonces, bueno, vamos y venimos, pero no la podemos terminar de sacar. Depende de la edad, obviamente. Para cerrar esta pregunta, porque ya vamos terminando, esto es, en virtud de lo nuevo, del alto riesgo genómico, ¿ustedes se adhieren a hacer antraciclinas en un estadio, digamos, en un N0, pero con riesgo genómico más de 31? ¿Sí o no? Sí. Mañana. Sí, por el Gloria. flex también, no solo por el oncotype. Yo tengo mis dudas, digamos. Es un análisis, un subanálisis de un estudio diseñado para otra cosa, y hay mucha evidencia a favor de que el beneficio, tal vez en las luminales con axila positiva de las antraciclinas, no es tan. Uno da toxicidad a largo plazo, no es que no hay toxicidad a largo plazo, no tengo una respuesta. Vamos, okay. Creo que es caso a caso. Esta es una de las últimas preguntas, si no es la anteúltima, y acá entramos en un terreno interesante donde ya hay que empezar a considerar, digamos, pacientes fuera de lo que son estadios tempranos. Una paciente de 47 años con un cáncer de mama HER2 positivo, T2N1, estadio 4 de novo, con una lesión ósea única en la cresta ilíaca, realiza Cleopatra, esquema de inducción con buena respuesta por imágenes, en este caso usa TSHP, completa la respuesta axilar parcial en mama, esclerosis de la lesión previamente lítica. ¿Usted qué estrategia recomendaría? Y esto nos trae, digamos, al escenario la paciente con estadio 4 de novo y enfermedad oligometastásica, que no es la paciente en general que uno la pone como enfermedad estadio de novo con enfermedad sistémica múltiple. Es otra situación. Entonces, Dolores, tu sugerencia en esta paciente, si el oncólogo te dice cuál es tu conducta si la paciente entra en esta respuesta siendo HER2 positiva. Nosotros en el instituto esta paciente usualmente no la operamos. ¿Alfredo? Podríamos discutir en la evolución de la paciente, muchísimos años que esto está pasando, pero esta paciente nosotros no la operamos. ¿Alfredo? Recomiendo la charla de St. Gallen de oligometastásico, hermosa charla. Hay algunos, en general no la operamos, hay algunos casos en particular que se pueden discutir cuando son, digamos, más allá de la oligometastásica, no es lo mismo una metástasis ósea que una metástasis blanda y demás. A priori, esta paciente no la operamos, pero podemos discutir algún caso. ¿En el italiano qué hacen, Florencia? Depende. Con esta. Depende, como en todos lados. ¿En qué intervalo de tiempo estamos hablando? Lleva un año, hizo el tratamiento de inducción con quimio y bloqueo dual, lleva
un año de bloqueo dual. La paciente tiene respuesta parcial en la mama y respuesta imagenológica en la cresta ilíaca. Las pocas situaciones en las que hemos tomado la decisión quirúrgica en estas pacientes en general han sido pacientes que por más de un año y medio, 2 años, han tenido enfermedad estable, con muy buena tolerancia al tratamiento. No HER positivas han sido pacientes luminales. HER positiva me cuesta más, tendría que hablarlo con las oncólogas más en profundidad, pero podríamos considerar la cirugía, sobre todo si fuese una paciente luminal. Acá, sí, cirugía conservadora, sí, totalmente, pero para reducir un poco la carga de enfermedad de la mama. Espero una reivindicación de los oncólogos con respecto al estadio 4 oligo en una paciente extremadamente sensible al tratamiento. Sí, yo creo que tiene un pronóstico excelente, con una terapia sumamente efectiva. Después de un año yo la discutiría para tratamiento local. Sí, yo también. Digamos, no tenemos ninguna prueba de que la radioterapia sola sea buena ahí en esa oligometástasis, ¿no? Es todo intuitivo, digamos, ¿no? Sí sabemos que las terapias de segunda línea son efectivas, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado con la decisión. Pero la pensaría, la verdad que la pensaría. Acá el panel, 76% opinó vamos por todo. Una paciente que le harían todo, inclusive después de operarse, radioterapia en el área operada si estuviera indicada y bloqueo dual. Y esta pregunta la decidimos poner con Facundo en virtud de creo que es una... Está como salida esta pregunta de contexto de lo que venimos hablando, pero es necesario poder tener en cuenta todo esto para las pacientes que se van a curar en cuanto a reducir los efectos tóxicos de los tratamientos. Y esta pregunta va para la mayoría de los oncólogos. A las pacientes que reciben terapia neoadyuvante o adyuvante basada en taxanos, ¿se les debería ofrecer de manera rutinaria alguna opción para la prevención de la neuropatía? Bueno, supongo que esto fue después de St. Gallen, donde todos ponen guantes de enfriamiento, porque hasta ahí nadie lo usaba, a no ser que estemos muy fuera de lugar. Pero contarles que la presentación de una médica alemana evaluó el uso de guantes de enfriamiento, una proporción de las pacientes, y otra guantes de compresión. Los guantes de compresión, guantes de látex dobles, una talla por debajo de lo que es la paciente, y esto logró reducir considerablemente, casi un 45%, la incidencia de neuropatía en las pacientes. Hasta ahora no tenemos nada y hemos dado vuelta muchísimo en cómo prevenir la neuropatía en pacientes con taxanos, con oxaliplatino, lo que fuere. Intentamos de todos, y potasio, electrolitos antes de la aplicación, si luego terapia con vitamina B12, lo que fuere, nada fue efectivo. Este es uno de los primeros estudios que muestra que hay algo simple para poder hacer y para prevenir esto, así que la recomendación sería de que lean el trabajo está muy bueno, es simple y se puede llevar a cabo en cualquier hospital de día. La recomendación también es que se puedan usar para prevenir la neuropatía en los pies, medias compresivas de una compresión de moderada a fuerte, de las que se usan para viajar en avión. Creo que lo podríamos incorporar en virtud de mejorar un poco, digamos, la perspectiva de las pacientes si tienen riesgo de neuropatía. Acá terminó St. Gallen, así que muchísimas gracias a los panelistas. Pancho, Francisco, Facu. Bueno, la foto. Bueno, y sin más, junto a mis queridos compañeros, Eugenia, Francisco y Facu, agradecerles a todos por estar aún presentes aquí. Para nosotros es un gusto todos los años reencontrarnos en este simposio. Esperemos que le haya sido de mucha utilidad y bueno, nos veremos el año próximo seguramente. A todos los presentes, el agradecimiento.
a todos los que trabajaron en la organización, acá en estos días y todos los días previos, que hay mucho trabajo que no se ve, y a todos los sponsors también que son necesarios. Sí, no mucho más que agregar. Gracias a la convocatoria. Es lindo trabajar juntos. Ojalá que estas reuniones sean cada vez más numerosas. Así que, bueno, gracias a todos por la participación. Gracias a todos por estar, gracias a todos los que nos ayudaron a organizar esto, que son Ezequiel, Inés y todo el equipo técnico, y esperamos vernos el año que viene, igual que siempre. Gracias.